a todos. Bueno, como os he dicho a algunos, que os he visto por ahí, algunas, pues voy a hacer un vídeo para explicar un poco cómo se analizan las pirámides poblacionales. Y bueno, pues para analizar la población, las pirámides poblacionales, que en nuestro caso siempre van a ser de historia de España, de geografía de España, perdón, pues tendríamos que utilizar toda la información que tenemos en el tema 5, que es el de la población. Aquí os he puesto un índice general de lo que hemos visto. En el tema hemos visto las fuentes demográficas, los censos, el padrón, cómo se distribuye la población en España, mayoritariamente en la costa, menos en el interior, el movimiento natural de la población, es decir, el movimiento natural son las tasas de natalidad menos las tasas de mortalidad. Y esto, pues si da positivo, que suele dar positivo, eso quiere decir que es una población, el crecimiento puede ser pues escaso, mayoritario, bueno, dependiendo de la cifra que nos dé. También vimos los desequilibrios territoriales en el movimiento natural de la población, es decir, sobre el mapa, pues cómo han ido evolucionando las diferentes zonas de España, movimientos migratorios, etcétera. Y ahora, pues para comentar una pirámide de población tendríamos que conocer cómo es la estructura de la población, ¿vale? En este caso, en la pirámide de población, tendríamos que ver la estructura por sexo y por edad. También hay una estructura económica, que esto no lo podrían mostrar, pues si hablamos pues, de paro, de población activa, etcétera, a través de un gráfico, ¿vale? O de una tabla. Pero como las pirámides de población suelen caer bastante a menudo y no las hemos visto en clase, pues por eso vamos a hacer este. Bueno, a la hora de hablar de la estructura por sexo y por edad, tenemos esta serie de apartados, ¿vale? Vamos a ver la estructura por sexo, la estructura por edad, que en España, spoiler, la población es una población envejecida, y vamos a ver qué causa este envejecimiento, las diferencias territoriales en el envejecimiento y las consecuencias del envejecimiento. Nos centramos mucho en el envejecimiento y no tanto en las tasas de natalidad, pues porque España es una sociedad envejecida. Bueno, primero vamos a empezar por la estructura por sexo. La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen una población. Espera, voy a ponerlo en modo presentación y así puedo ir señalando con el puntero. Vale, bueno, pues como he dicho, la estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y el de mujeres que componen la población. Lo medimos mediante unas tasas de natalidad y unas tasas de feminidad. Las tasas de masculinidad serían el número de varones total por 100 entre el número de mujeres total. Y en ese caso nos daría cuántos varones hay por cada 100 mujeres. ¿Vale? Cuanto más se aleja de 100, es decir, cuando no es 100-100, hay un desequilibrio entre sexos, hay más de uno o más de otro. ¿Vale? Ahí podemos ver la tasa de mujeres o la tasa de varones. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues para saber si en una población hay más mujeres o más hombres, si es una población más masculinizada o más feminizada. ¿Qué factores influyen a que haya más hombres o más mujeres? Bueno, pues básicamente van a ser tres factores. El nacimiento, que generalmente suele ser más femenino, más masculino, nacen más niños que niñas, ¿vale? No hay una variación mayoritaria, pero sí es así, ¿vale? En España hay unos 105 niños por cada 100 niñas. Si lo veis aquí, se ve claramente en esta pirámide de población que tenemos. De 0 a 4 años, la población de hombres es de 903.000 y la población de mujeres es de 853.000 de nacimiento. Con lo cual vemos que pues, la variabilidad está entre 5.000 niños por cada 100, o sea, por 100 niñas. Otro factor que influye en la estructura del sexo es que las mujeres viven más, con lo cual, si vemos la pirámide que tenemos aquí, a ver, pues fijaros, con 85 años hay casi 1 millón de mujeres, mayores de 85 años hay 1 millón de mujeres y medio millón de hombres, ¿vale? Es
decir, la esperanza de vida es mayor en mujeres. Y luego las migraciones, ya que el plus que solemos recibir de, de migrantes suele ser femenino, perdón, masculino. Pero bueno, aún así, en España, la sex ratio, es decir, el ratio de distribución o de estructura por sexos, es de 96 hombres por cada 100 mujeres, es decir, hay más mujeres. Por cada sector varía, pero al tener una esperanza de vida mayor, ya hemos visto que en mayores de 85 las mujeres duplican a los hombres, pues eso va a hacer que la balanza se incline hacia las mujeres. Sin embargo, dependiendo del sector, pues se diferencia en unos u otros. Porque es que sabemos que la pirámide poblacional la dividimos en tres sectores. Jóvenes, que sería de 0 a 15, en el que predomina los hombres porque nacen más. En el sector de adultos, que sería de 15 a 65, pues se acortan, ¿vale? Porque, bueno, pese a que hay más, mueren más hombres en esta fase de la pirámide poblacional, sí que al recibir más inmigración, pues al final se acaban igualando. Y en ancianos, ahí ya las mujeres predominan muchísimo más porque tienen mucha más esperanza de vida. Si cogiéramos un microscopio y empezáramos a ver diferentes partes de España, de Madrid, Barcelona, Guadalajara o incluso barrios, Fortaleza, pues bueno, en algunas zonas depende porque hay zonas rurales en que han emigrado muchas más mujeres y los hombres son los que se han quedado cuidando de las tierras y haciendo el trabajo rural, con lo cual, pues ahí hay una población, en la España vaciada predominan los hombres. Bueno, eso sería en cuanto al sexo, ¿vale? Ya hemos visto cómo nos vamos moviendo y cómo las mujeres son mayoritarias, sobre todo porque por la ancianidad. Ahora vamos a ver la estructura por edad. Como ya he dicho, dividimos la pirámide en tres sectores, en jóvenes de 0 a 15 o 0 a 14, adultos de 15 a 64 y ancianos de 65 en adelante. A ver, en una pirámide, pues si os preocupáis del límite, no os lo van a, o sea, vais a verlo claramente, no digáis, pues es que si es 15 está en el límite, si son 14 es joven, es adulto, fijaros como aquí, el sector 10 a 14, estos tres líneas serían los jóvenes, de 15 a 19, de 15 a 65 los adultos y de 60 perdón, de 15 a 64, 65 serían los adultos y de 64, no, de 65 a 85 los mayores. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, pues aquí podríamos medir el índice de juventud, que nos indica si la población es envejecida o es joven. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues la población de 0 a 14 años por 100 y dividido en la población total. Eso nos da un porcentaje que va a indicar si el índice de juventud. Si supera el 35% es una población joven. Si la población envejecida supera el 12% es una población envejecida. ¿Vale? A ver, otra cosa importante. En una pirámide de población no tienen por qué dar las cifras. ¿Vale? Entonces, bueno, estos índices se pueden hacer si tenéis las cifras. Si no tenéis las cifras, pues simplemente a ojo, simplemente viendo la pirámide, pues pueden dar porcentajes o calculando el porcentaje o sin calcularlo. Yo os recomiendo que si no tenéis tiempo no lo calculéis, simplemente habléis del tamaño de las barras, ¿vale? Si tenéis tiempo, pues intentar poder calcular el porcentaje, porque siempre os darán un total de población y si os dan las cifras, pues bueno, pues podéis hacer estas operaciones, ¿vale? En la estructura por sexo podéis calcular la ratio de masculinidad o de feminidad y en la estructura de edad, pues el índice de juventud o de envejecimiento. Pero si no la dan, pues simplemente viendo el tamaño de las barras de la pirámide. Luego veremos casos en una pirámide. Bueno, ¿qué factores influyen en esta distribución por edad? Ya hemos dicho, una población puede ser joven o puede ser envejecida. ¿Qué factores influyen? Vale, pues aquí tenemos los factores que influyen.
Por un lado tenemos la natalidad en jóvenes, ¿vale? En la que, bueno, pues podéis ver la natalidad en el número de jóvenes, ¿vale? Es decir, cuántos niños nacen, la tasa de natalidad. Luego podéis ver la esperanza de vida según el número de ancianos que hay. Y luego las migraciones, ¿vale? Que normalmente suelen ser jóvenes, hay zonas más inmigratorias o migratorias que otras, en el que en estas zonas, pues el número de mujeres jóvenes en edad fértil suele ser mayor, con lo cual aumenta la natalidad. Estos factores son los principales que afectan a una estructura por edad. Si hay mucha natalidad, pues hay mucho número de jóvenes. Si hay poca natalidad, pues probablemente haya muchos más ancianos. La esperanza de vida aumenta el número de ancianos y las migraciones. ¿Cómo es en España? Bueno, pues España es una estructura de edad envejecida, porque los jóvenes representan un porcentaje de un 13,8 en 2022 y los ancianos están por encima del 12%, un 20% en 2022, ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, se considera joven si el porcentaje de jóvenes supera el 35%, lo cual no ocurre en España, y de envejecida supera el 12%, lo cual ocurre en España. Bueno, con lo cual España es una sociedad envejecida. ¿Y cuáles son las causas de este envejecimiento que ocurre en España? Bueno, pues lo vamos a ver. Las principales causas es el descenso de la natalidad, sobre todo desde 1975. Ya sabemos que en España hay un baby boom, sobre todo después de la Guerra Civil, pero a partir de 1975 se reduce totalmente. Entonces la población cada vez hay menos nacimientos y que además si el número de nacimientos ya es reducido, cuando hay una crisis se reduce más. ¿Qué entendemos por crisis? Bueno, pues una crisis económica, como ocurrió en 2008, una crisis sanitaria, como ocurre en el COVID, que obviamente pues descendió el número de nacimientos, ¿vale? O una crisis económica previo a 1975, aunque hubo un baby boom, hubo crisis también, crisis bélicas, con la guerra civil, o crisis de subsistencia después de la guerra civil. Apenas nacieron niños y esta generación, pues ya en la pirámide de población, como hay una guerra, pues se nota que es la gente que nace menos gente en el 36. ¿Qué otras causas hay de envejecimiento? Bueno, pues el aumento de la esperanza de vida, como cada vez tenemos más avances técnicos, científicos y mejor sanidad, pues obviamente cada vez vivimos más y cada vez tenemos una tasa de natalidad mayor. Y luego la elevada emigración en el pasado, ¿vale? Que, bueno, pues como como se ha ido mucha gente joven, pues obviamente ha aumentado el número de ancianos. Esa gente joven que se ha ido en algunas fases de nuestra historia, pues crea que en esos escalones de la pirámide desaparezca gente joven y aumente la gente mayor, que son las que se quedan. En 2008 antes de 2008 tuvimos una fuerte inmigración, ¿vale? Aquí lo podéis ver, y cómo a partir de la crisis de 2008 se redujo, ¿vale? Entonces, no se compensó estas crisis migratorias, o sea, estas crisis, etcétera, no se han compensado. Bueno, esas serían las causas de por qué, cuando veamos una pirámide de población, por qué porque la población española es cada vez más envejecida. Según el territorio, bueno, pues podemos identificar provincias más envejecidas y provincias menos envejecidas. Si nos ponen un mapa, esto sería más para la pregunta 4, pero bueno, está bien que sepamos que hoy en día todas las provincias españolas cuentan con más de un 12% de población anciana, es decir, casi todas las provincias españolas son muy envejecidas. Además, hay marcados contrastes entre el campo y la ciudad y entre las provincias, ¿vale? Es decir, el campo es mucho más envejecido, las ciudades menos, y hay provincias más envejecidas que otras. ¿Cuáles son las provincias más envejecidas? Bueno, Galicia y el interior peninsular. Ya hemos visto en algún ejemplo, incluso hemos hecho en el examen, como el interior de España, el norte y Galicia, pues son donde más
porcentaje de población anciana hay. ¿Por qué? Bueno, porque en estas zonas la gente se va, ¿vale? La España vaciada es porque los jóvenes, al no tener alternativas, pues se van. Luego la crisis del 75, la crisis del petróleo, pues obligó a mucha población joven a irse y a reducir la natalidad de la población que se quedó. Y luego aparte hay menos dinamismo económico, ¿vale? Es decir, que los inmigrantes no se sienten atraídos por estas provincias para ir a trabajar. Por otro lado, tenemos provincias menos envejecidas. También envejecidas, pero menos. Murcia, Andalucía Occidental, Madrid también. Eh, bueno, ¿por qué? Incluso algunas provincias de interior cercanas a los grandes focos, por ejemplo a Madrid, ahora lo vamos a ver. Bueno, Murcia y Andalucía Occidental suele ser por cuestiones eh, culturales, ¿vale? Y al igual que Ceuta o Melilla, eh, bueno, son provincias en las que hay más nacimientos, culturalmente siempre han estado más ligadas a la agricultura y tienen ese reducto. Además, es un territorio muy extenso, las casas pueden ser más grandes y bueno, también también influye pues que hay mucha más gente practicante de religiones mucho más tradicionales, no solo el cristianismo, sino también el islamismo, con lo cual, bueno, pues esto hace que tengan más tasa de natalidad, matrimonios más jóvenes, etc. ¿Cuáles son las causas? Bueno, actividades económicas principalmente que atraen. Pues en Almería y en Murcia hay mucho trabajo agrícola, el turismo, casi todo el Mediterráneo, que son también menos envejecidas, pues también atraen a gente joven para trabajar. La industria y servicios avanzados en sitios como Madrid, la inmigración de nacionales y extranjeros a zonas donde más trabajo hay, pues obviamente también atrae a gente inmigrante. Y luego provincias que están cercanos a grandes focos, como puede ser Madrid, pues Guadalajara y Toledo, pues reciben gente joven que no puede pagarse un piso en Madrid y se van fuera. ¿Cuáles son las consecuencias de un envejecimiento que tendríamos que comentar en una pirámide de población? Bueno, consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas. Vamos a ir rápidamente con esto. Las consecuencias demográficas es que al haber mucho envejecimiento, pues obviamente se reduce la natalidad y aumenta la mortalidad. ¿Qué soluciones posibles hay a futuro? Bueno, pues intentar fomentar el incremento de la natalidad mediante subsidios, declaraciones fiscales, permisos de maternidad y paternidad, ayudas y luego pues facilitar conciliar la vida familiar y laboral. ¿Vale? Con esto se podría solucionar el problema de la natalidad que, bueno, pues traería más nacimientos. Consecuencias económicas. Bueno, pues para el Estado, cuanto más envejecimiento hay, pues más gasto hay en pensiones y en sanidad. ¿Qué solución habría que hacer para esto? Pues para reducir estos gastos, pues retrasar la edad de jubilación, que contribuyéramos durante más tiempo a la hucha de las pensiones, evitar las prejubilaciones, ¿vale? Es decir, que no, la gente no se prejubile, sino que trabaje en la edad que tiene que trabajar, reformar las pensiones quizás, mmm, recurrir a la inmigración para que puedan trabajar y cotizar y controlar el gasto y dependencia, ser eh, pues más sostenibles y tener un gasto mucho más controlado. Pero bueno, básicamente son las pensiones y la sanidad lo que más consecuencias económicas trae al Estado. Sin embargo, también hay consecuencias económicas para las empresas, ya que, bueno, pues gente con más edad pues incrementa su demanda de bienes. Entonces, las empresas no se dirigen su producción a jóvenes, sino que se concentra en población más mayor. Esto significa que se reduce la población activa disponible y la capacidad de innovación y de emprendimiento. Es decir, cada vez hay menos gente para cubrir los puestos de trabajo y entonces los jóvenes deberían eh, pues traer o ocupar esos puestos y además los puestos de trabajo están ocupados por gente mayor que cada vez tienen menos capacidad de innovación y de emprendimiento y que conocen menos la realidad y en el mundo en el que están. Dicho así suena un poco mal, pero realmente, bueno, pues cuanto más joven eres, más
innovación y capacidad de innovación tienes. Las consecuencias es que las empresas pierden clientela interna, economías de escala, ¿vale? Y competitividad. Las economías de escala son empresas que contribuyen a otras empresas y que, bueno, pues al tener una clientela, una población de más edad, pues pierden clientela. Y luego, ¿qué soluciones hay? Pues aumentar la internacionalización de la empresarial, es decir, atraer a clientes de fuera de las fronteras, incrementar la automatización y recurrir a una inmigración acorde que ocupe las necesidades del mercado laboral. Consecuencias sociales. Bueno, pues con el envejecimiento aumenta la dependencia de los ancianos, aumenta las cargas familiares, las residencias tienen una demanda que son insuficientes y además los mayores están en riesgo de exclusión ya que, bueno, pues muchos están en soledad, tienen escasa participación en la vida social, etc. Esas serían las consecuencias de esta sociedad envejecida. Las soluciones, bueno, pues intentar que los ancianos tengan, bueno, pues tengan un incremento de residencia donde puedan estar, que haya servicios de respiro a las familias, que se fomente una vida saludable, una autonomía personal. Bueno, estas serían las consecuencias sociales. Y luego tenemos las consecuencias políticas, ya que, bueno, pues aumenta el electorado que mueve que los programas políticos estén orientados a gente mayor. Con lo cual, pues los políticos intentan que los jubilados reciban una parte importante del PIB y, bueno, pues estas medidas vayan orientadas hacia ellos. Como ya hemos dicho antes, los jóvenes es un porcentaje muy bajo y los ancianos representan pues un alto porcentaje de la población española. Es decir, hemos visto consecuencias demográficas, consecuencias políticas, consecuencias económicas y consecuencias políticas. Aquí tenéis el gasto presupuestado en pensiones, ¿vale? Como cada vez va aumentando y bueno, pues los electores o los políticos pues intentan cumplimentar esta necesidad que tiene la mayor parte de la población que cada vez es más anciana. Bueno, con esto sería lo que tendríamos que comentar respecto a la pirámide de población. Ahora vamos a ver cómo hay que comentar la pirámide de población. Empezamos con una introducción en la que tenemos que explicar el tipo de gráfico que tenemos delante. Y una pirámide de población es un gráfico que se llaman histogramas. Y son histogramas dobles en el que representamos, por un lado, la edad en un eje vertical, ¿vale? Y en un eje horizontal representamos los totales o proporcionales de población según el género, según el sexo, según mujeres y según hombres. Generalmente las mujeres están a la derecha y los hombres a la izquierda. Es decir, esta presentación la podemos memorizar y sería lo que pone en la introducción, que generalmente nos lo van diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Vale? En una pregunta de pirámide de población, pues nos pondrán un pequeño texto. Quizás en ese texto nos pongan los números o las cifras que podamos calcular para calcular el índice de masculinidad o el índice de jóvenes, que ahora lo vamos a ver, o quizá no, y simplemente tengamos que valorar el tamaño de las barras. Pero para la introducción, si nos piden una introducción, pues indicar qué tipo de texto, o sea, qué tipo de gráfico tenemos delante. Luego pasaríamos a comentar la estructura por sexo y la estructura por edad. En la estructura por sexo, pues hay que básicamente hay que constatar lo que ya sabemos, que la población numérica de hombres es mayor al nacer y la de las mujeres es mayor en las edades ancianas. Que lo justificaremos mirando las propias barras que tenemos ahí, ¿vale? Aquí, fijaros, al nacer tenemos que las mujeres llegan casi al 5% y las mujeres apenas pasan el 4%. Bueno, pues tenemos que comentar eso. Y si podemos calcular los índices de masculinidad o feminidad a través de esta pequeña cuenta, pues lo hacemos. Indicaremos si es una población más masculina o más femenina. Normalmente en España suele ser más femenina. Los tres tipos de pirámide que nos pueden poner de la población española suele ser más femenina.
¿Por qué? Bueno, pues porque la mujer tiene menos participación directa en guerras, trabaja en trabajos menos, bueno, menos duros o menos físicos, podríamos decir, y tiene hábitos saludables. Vale, esto es lo normal, entonces, o lo que ha ido ocurriendo durante todo el año, entonces, durante todo el siglo XX, parte del XXI, entonces eso nos serviría para explicar el por qué tiene esa estructura por sexo la población. ¿Que tenemos las cifras? Como por ejemplo aquí, pues calculamos el índice de natalidad o de masculinidad, de feminidad o de masculinidad. ¿Vale? Esto respecto a la estructura por edad. Perdón, por sexo. Ahora, la estructura por edad, ya aquí hay que comentar la forma que tiene la pirámide, ya que eh, la pirámide tiene 3 sectores según la edad. ¿Vale? Tenemos el porcentaje de jóvenes, que sería de 0 a 14, el porcentaje de adultos o la forma o las barras de adultos de 15 a 64 y de ancianos de 65 en adelante. Según este porcentaje se determina la forma de la pirámide. Y puede tener una forma de parasol, una pirámide de ojiva y una pirámide de V. A ver, sí que es cierto que la pirámide poblacional de España al final tampoco ha variado tanto. Entonces la forma es un poco difícil de ver quizás, sobre todo a finales de siglo. Pero bueno, aún así, ya sabéis que tiene 3 formas, parasol, ojiva y uva. Vamos a ver cada forma. La forma de parasol o triangular, ¿vale? Sería cuando los estratos de abajo son mayoritarios, ¿vale? Utilizando la pluma, pues aquí tenemos una población, una forma triangular, ¿vale? En el que los estratos de jóvenes pues son mayoritarios. Bueno, aquí, como vemos, los jóvenes suponen más del 35% de la población, los ancianos menos del 5%. Esto tendríamos que sumar pues, el porcentaje de jóvenes de 0 a 15, tanto en hombres como en mujeres, y nos daríamos cuenta cómo supone más del 35% de la población. Y como los ancianos de 65 para arriba, pues son un poco menos del 5%. ¿Vale? Entonces, según esto, bueno, pues veremos que es una población joven. La base es ancha porque hay muchas altas tasas de natalidad y que hay tasas de mortalidad elevadas ya que, bueno, pues no se llega, vemos cómo se reduce mucho en escalones altos. La esperanza de vida es baja ya que hay pocos ancianos y, bueno, pues habría que señalar por qué esta forma, por qué son las causas de la alta natalidad y de la alta mortalidad y qué consecuencias trae que haya un elevado porcentaje de jóvenes. Pues suele ser fuerte demanda de puestos de trabajo y a su vez elevado paro e inmigración. Al haber paro, pues mucha gente se va. La siguiente forma sería forma de oliva o de campana. ¿Vale? Esta es parecida a la anterior, ya os digo que la pirámide española, pues bueno, al final tiene poca variación, pero bueno, en este caso tendría forma de campana. También es un poco triangular. Pero bueno, aquí lo que nos interesa ver es que también sigue habiendo una gran base de jóvenes, moderada, porque la natalidad pues, se ha ido recortando, cada vez se va reduciendo más al resto de escalones, se va pareciendo al resto de escalones, pero aún así permite relevo generacional porque sigue siendo mayoritaria. ¿Veis? Aquí pues sigue siendo un escalón superior a el resto. ¿Vale? Los jóvenes pues, siguen estando más hacia afuera o tienen más porcentaje que el resto de los escalones. Luego la población va disminuyendo según nos vamos acercando a la cima, como es normal, porque tiene tasas de mortalidad bajas. Sin embargo, el porcentaje de ancianos es moderado. ¿Por qué? Pues porque está entre el menos del 12%. Las causas del recorte de la natalidad hay que explicarlo y las consecuencias que tiene una población adulta. Que quiere decir que hay mucha gente trabajando, lo cual va a generar muchos recursos
que no hay demasiada población dependiente, lo cual es pues una situación bastante favorable, porque hay relevo generacional, mucha gente trabajando en los sectores medios y bueno, pues no tienes muchos gastos sociales y además pues generas bastante con el trabajo. Y la siguiente forma sería la forma de urna, ¿vale? Que esta es la que tenemos actualmente y de las más habituales en España, ¿vale? Como veis, aquí tiene pues unos estratos interiores o de adultos muy pronunciados, sin embargo los nacimientos muy mal. Diga que menos del 25% de jóvenes, lo cual no garantiza el relevo generacional, y más del 12% de ancianos, la que tenemos actualmente. La base es estrecha, la natalidad es baja y en descenso, y el porcentaje de ancianos es elevado ya que incrementa mucho el nivel de la esperanza de vida. Hay que explicar las causas del envejecimiento, que las hemos visto al principio del vídeo, y las consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas. Si viéramos una pirámide poblacional con esta forma, tendríamos que comentar lo que hemos visto al principio. Y luego, pues bueno, habría que comentar los diferentes escalones. Aquí en esta pirámide que he sacado del libro de Anaya, pues bueno, te indican cuáles son los principales hechos que han podido afectar a la población, ¿vale? Por ejemplo, aquí se reduce mucho la natalidad. ¿Por qué? Bueno, por la pandemia del COVID y el encarecimiento energético que hace que las familias no tengan recursos para poder mantener a los hijos, con lo cual no tienen hijos. Luego, en el escalón de 5 a 9 años, pues bueno, pues es gente que sufrió la crisis económica de 2008, ¿vale? Entonces, son niños nacidos en 2017 y 2013 y, bueno, pues con esta crisis que hubo menos recursos, pues nacieron menos niños. En 2012-2008, pues con la emigración se recuperó los nacimientos. Bueno, pues todos estos hechos habría que comentarlos. Al ser de España, pues la mayor parte los conocemos y los hemos visto en el tema. Mi consejo, bueno, pues cuando pongan una pirámide, si no ponen el año de nacimiento, lo pongáis vosotros, porque según el año de nacimiento vais a saber. ¿Y cómo lo vais a saber? Bueno, pues básicamente porque va a haber entrantes y salientes, ¿vale? Los entrantes, ¿qué significan? Bueno, pues que se reduce la población. Y los salientes, pues que hay una época de baby boom. Para analizarlos, pues bueno, es recomendable realizar un rápido eje cronológico elaborado al lado, ¿vale? Si veis que es de 0 a 4 y la pirámide es del año 2020, ¿vale? Pues ya sabéis que el primer escalón va a ser de 2020 a 2016, porque es de 0 a 4. Siguiente, 2015, 2011. Y así lo vais haciendo y lo veis. Recomendable empezar siempre desde la cima hacia la base a la hora de analizarla. A la hora de hacer el eje yo recomiendo de abajo a arriba. Entonces, como os he dicho, los entrantes indican pérdida de población. ¿Y por qué se pierde la población? Normalmente por subnatalidad, sobremortalidad o emigración. ¿Vale? En el caso de España, bueno, pues hay fases de subnatalidad que coincide con los años en los que ocurre algo, ¿vale? Por ejemplo, en el año 36, del año 36 al 40, que ocurre la guerra civil, pues ahí no nace gente, con lo cual esas generaciones, al haber menos niños, pues van a lastrar los siguientes escalones. ¿Me explico? Es decir, durante esos años no nace gente, con lo cual pues afectará al resto de 20 años después, habrá menos niños porque esa gente no habrá tenido niños. Luego en el mismo 36 también se reduce la población porque hay muertos, ¿vale? Lo que pasa es que esos entrantes se afectan 20 o 30 años antes, como 4, 5 o 6 barras más arriba de la pirámide. También hay que tener en cuenta que los entrantes de sobremortalidad suelen afectar a la población masculina, ¿vale? Que son las que están en edad de combatir. Y, eh, y bueno, básicamente eso.
Entonces, si vemos aquí en esta pirámide, vemos que del 36 al 40 se reduce, ¿vale? Es decir, esta gente que tiene una edad de 30 o 34 años se ha reducido porque por el propio, por la propia guerra. Sin embargo, eh, ¿vale? Entonces hay una subnatalidad. Sin embargo, las muertes de la guerra civil pues, se ven reflejadas en la población que tiene 50 o 64 años durante la guerra. Bueno, aquí lo tenéis, más o menos. Estos entrantes pues constituyen una generación que se llama una generación hueca, ¿vale? Y que se suele reflejar 20 o 30 años pues, más abajo. Y los salientes, bueno, con respecto a los salientes, incrementan, suponen un incremento, sobre todo un baby boom, un desarrollo económico, inmigración, ¿vale? Provocan pues una generación abultada. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una pirámide poblacional de 20 años en España, de 2020. 2020 quiere decir que la población que tenga, pues que en 2020 haya cumplido 60 o 70, pues habrán sido afectados. Veis aquí el pronunciamiento del escalón, pues esto es gente que nació durante la guerra. Sin embargo, esta gente de 45 años, pues es producto del baby boom de los años 70. ¿Vale? Y bueno, con esto podríamos comentar una pirámide poblacional. Espero que este vídeo os sirva. Cualquier duda o pregunta que tengáis, pues ya sabéis, en las clases podéis venir y la podemos intentar solucionar. Y si no, pues me podéis escribir un email también, ¿vale? Espero que os haya ayudado. Un saludo. Bye.